Biomagnetismo, sanación con imanes. Vamos a hablar un poco sobre la historia. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge la idea de que los imanes pueden curar? Antes de comenzar, es importante comprender por qué enfermamos. Si nos remontamos hacia la antigüedad, el hombre creía que el ser humano enfermaba por alguna posesión espiritual, energética o demoníaca que se apoderaba de las personas haciéndolas enfermar. Y se llegaba a la conclusión de que si había algún dolor o algún tumor, bastaba con perforar la zona, rajar el cuerpo, abrirlo y por medio de la persona botar la sangre, se creía que al botar la sangre por allí iba a salir la enfermedad. Estamos hablando de 5.000, 6.000 años antes de Cristo. Se creía que la mejor forma de curar era abrir el cuerpo y permitir que por medio de el derramar sangre, la enfermedad iba a salir por allí. Luego se fue evolucionando hasta llegar a tratamientos más sofisticados, ya sea por plantas, el consumo de plantas o algunos medicamentos que pudieran generar alivio en el cuerpo humano. De esta manera se vino trabajando hasta que llega un ser muy famoso conocido como Luis Pasteur, que define la enfermedad por la presencia de microorganismos en el cuerpo. Según Luis Pasteur, la presencia de microorganismos en el cuerpo eran los causantes de la enfermedad. El cuerpo enferma, ya sea por virus, hongos, parásitos o bacterias que se apoderan del cuerpo y genera la enfermedad. Este concepto es aún hoy en día aceptado. El ser humano enferma porque hay cierta presencia de microorganismos que están alterando la armonía interna del cuerpo. Entonces, esto nos lleva a una enfermedad. Contemporáneo a Louis Pasteur, vivió un ser llamado Claude Bernal que contradecía con argumentos científicos la teoría de Louis Pasteur. El ser humano no enferma por la presencia de microorganismos, según Claude Bernal. El microorganismo no es nada, el terreno lo es todo. Y esa frase se hizo muy famosa y quienes han estudiado a profundidad el punto de vista de Claude Bernal llegan a esa conclusión. Nuestro cuerpo carga muchas más bacterias, hongos, virus y parásitos de los que tú te puedas imaginar. Pero realmente esa presencia de microorganismos no es el que va a enfermar el cuerpo. Tú en este momento tienes miles de virus. La ciencia ha logrado identificar algunos pocos a comparación de todos los que existen. No se ha llegado a estudiar en su totalidad todos los microorganismos que puede albergar el cuerpo humano. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos? En la saliva, en los líquidos sexuales, en el ano, en las axilas. Donde haya sudor, hay indudablemente microorganismos. Claude Bernal aseguraba de que el microorganismo no es el problema. El terreno, tu cuerpo, se hace fértil y produce la enfermedad. Pero la enfermedad la produce como una forma de defenderse de estos microorganismos en exceso. El ejemplo claro sería si nos visitaran los extraterrestres y el lugar que más curiosidad le llama fuera a este planeta fuera un incendio.
Entonces llegan las naves extraterrestres y ven un incendio. Y lo primero que observan es que alrededor del incendio hay bomberos tratando de apagar con agua este incendio. Los extraterrestres regresan a la nave nodriza y hacen un informe. Es curioso que existan ciertos seres rociando agua a lugares que se están quemando. Luego hacen otro viaje a la Tierra, a otra zona donde ven otro incendio y coincide que hay bomberos tratando de apagar el fuego. La conclusión de los extraterrestres sería: los causantes del incendio son los bomberos, porque casualmente donde hay fuego están estos seres echando agua, agregando agua, tratando de apagarlos. Los microorganismos lo que hacen es tratar de consumir todas las toxinas, el exceso de toxinas que hay en nuestro organismo. Va a depender mucho si es por el lado de los hongos, de los parásitos, de los virus o de las bacterias. Ese es un punto de vista médico que se divide en dos. Y esa división es casi abismal. O tú enfermas porque tienes microorganismos en tu cuerpo, y ese punto de vista es rentable para las farmacéuticas. El otro punto de vista dice: el microorganismo no tiene la culpa. Tú enfermas precisamente porque tu cuerpo es terreno fértil para que estos microorganismos siembren y cultiven el alimento que ellos necesitan. Y ese es el camino que toma la medicina natural. Trata de armonizar tu cuerpo y los microorganismos no te van a hacer daño. Llegando a tal punto que la medicina natural asegura que los virus no son contagiosos. Y la teoría es la siguiente: si una persona se enferma de gripe, en la familia donde existen 8 miembros, ¿por qué no todos se enferman de gripe? Entonces, no es contagioso, porque la teoría para que algo sea contagioso nos dice de que todos, sin excepción, se deberían contagiar. Pero hay cuerpos que son resistentes. Entonces, la teoría de que los virus se contagian es de alguna forma falsa. No todos terminan manifestando los mismos síntomas. Entonces la enfermedad va a depender mucho de que tu terreno sea fértil para ello. Otra teoría de el por qué enfermamos está muy relacionada con la parte emocional. Tú enfermas por una emoción no asimilada, y de allí viene lo que se conoce como la biodescodificación. Vamos a descodificar la enfermedad. Una emoción no asimilada termina afectando el cuerpo. Y esa teoría la vamos a conocer como psicosomática. Y existe diferentes ramas de la psicosomática: la medicina china, la medicina germánica, la biodescodificación también toma como punto de referencia algunos estados de las emociones del cuerpo. Si vamos un poco más allá, la rama de la psicología, la parte mental, nos va a decir que enfermamos ya sea por pensamientos o por ancestros desde las constelaciones familiares, ancestros que no resolvieron ciertos problemas. Tú vienes a repararlos. Entonces hemos visto que desde la ciencia las personas pueden tomar medicamento y el síntoma desaparece, pero la enfermedad queda latente. Desde la psicosomática, cambia un pensamiento
unas frases afirmativas y de alguna forma el síntoma va a desaparecer y la persona se puede curar. Hemos visto también que desde las constelaciones el simple hecho de sanar la relación con los ancestros va a generar salud, vitalidad en el cuerpo. ¿Cuál tiene la razón? Es una pregunta interesante que nos podemos hacer en este momento. ¿Cuál tiene la razón? ¿La ciencia, la biodescodificación, la psicosomática, las constelaciones familiares, la medicina de la mente o la medicina psicoespiritual, que por medio de cierto ritual, ciertas limpias, también logran curarse en ciertas enfermedades? ¿Cuál crees tú que sea la real? ¿Por dónde encontrar ese camino de sanación real y seguro? La respuesta es aprendiendo a integrarlas todas. Si tú integras tanto la parte científica como la parte emocional, la parte mental y la parte psicoespiritual, te aseguro que vas a entender cómo funciona la enfermedad. Primero, hay algo de la ciencia que tenemos que descartar y es que la enfermedad por sí sola es negativa. Ninguna enfermedad es negativa. La enfermedad es una consecuencia de un proceso de vida que estás experimentando. Eso es la enfermedad. El punto es aprender a mirar cuáles son las herramientas que te van a servir para sanar. La falla de la ciencia es que toma al ser humano exclusivamente como la parte química. Y tú no eres un ser exclusivamente químico. En tu ser, en tu cuerpo, funcionan 9 leyes de la ciencia: la termodinámica, la iónica, la magnética, la cíclica, la química. La ciencia solamente trata de tomar, por medio de la química, resolver todos los problemas. La parte mental también es algo fundamental en nuestro ser. Entonces es importante entrar a mirar y ampliar un poco desde donde nos están enseñando cómo funciona la enfermedad. Es comprensible que vivimos en una sociedad comercial donde lo que genere ingresos económicos va a tener más peso y va a tener más validez que lo que no lo haga. Es más fácil para la ciencia en esta sociedad decir que tú te vas a curar tomando un medicamento en especial, que lo que a la larga, para nadie es un secreto, que a la larga va a terminar afectando otras partes del cuerpo. Y de esa forma vas a estar dependiendo del medicamento casi que de por vida. Por eso la ciencia nunca va a aceptar terapias alternativas como el Reiki, como la acupuntura, como la reflexología y especialmente el biomagnetismo. Fíjate en algo, de todas las ciencias, la médica es la única que cuenta con medicina alternativa. No existe algo alternativo para la antropología, para la astrofísica, para la arqueología, ni la arquitectura. Simplemente la ciencia de la arquitectura es perfecta como está y punto. No existe arquitectura complementaria. No, porque la arquitectura no tiene fallas. La astrofísica no tiene fallas, la astronomía no tiene fallas, la matemática no tiene fallas. Es una ciencia exacta. Pero la medicina no es una ciencia exacta. Por eso se necesita medicina complementaria. Si no funciona una, funciona la otra o funciona la otra.
o funciona la otra. Y se complementa a un tratamiento científico. Entonces allí ya empezamos a dudar porque si el Reiki ha logrado demostrar sanaciones imposibles, porque no es aceptado científicamente. La Organización Mundial de la Salud no acepta nada que sea alejado de lo farmacéutico. Y piensen eso, por algo será, porque no les conviene que el ser humano deje de consumir alimentos médicos, farmacéuticos. No les conviene porque eso no es un negocio. Si no existiera la medicina científica con tantas pastillas, tantos medicamentos, el ser humano no tendría tantas enfermedades. El ser humano no tendría más enfermedades que un toro, una vaca, un caballo, un perro, un gato, un tigre, un león. ¿Por qué en el ser humano se vienen desarrollando tantas enfermedades? Porque se han desarrollado muchos medicamentos para enfermedades de tal forma que el cuerpo se vuelve inmune a ciertas enfermedades, entonces las enfermedades empiezan a mutar porque se vuelven resistentes. Entonces ya una gripa no basta, necesita algo más, necesita algo más para enfermar, porque los virus, los microorganismos se vuelven resistentes a un cuerpo que ya está inmune a ciertas enfermedades. Por eso salen variantes de ciertas enfermedades. Entonces, cuando empezamos a integrar otras ciencias, empezamos a notar que el ser humano empieza a enfermar menos. Para nadie es un secreto que una persona que cambia su alimentación, que está más en contacto con la naturaleza, se enferma menos. La medicina natural dice y asegura que el ser humano enferma porque se aleja de lo natural. Cuando te alejas de lo natural, obviamente vas a enfermar, porque el ser humano está diseñado para vivir en armonía con la naturaleza. Necesita tomar sol, necesita aire fresco, que toque la piel, necesita los rayos de la luna para la vitalidad. Entonces, ¿por qué enfermamos? Tendremos que empezar a investigar y a mirar muchos otros enfoques, no solamente lo que dice la ciencia, porque una enfermedad incurable es una enfermedad que se cura desde adentro con otros métodos. Hay enfermedades incurables para la ciencia que se curan con medicina alternativa. Las enfermedades incurables tienen otro camino para la sanación. Y es curioso ver cómo toda la comida chatarra, la mayoría es patrocinada por la farmacéutica, que termina siendo una de las empresas más grandes a nivel mundial. Desde el biomagnetismo, la clave se encuentra en el pH. ¿Qué es el pH? Empecemos a mirar. Y este es todo el trabajo que se va a hacer en el biomagnetismo, porque el pH se desarmoniza. Precisamente el pH se va a desarmonizar por lo que consumimos, pero también por las emociones que constantemente visitan nuestro cuerpo. ¿Qué es pH? ¿Qué se entiende por el pH? Son dos iniciales que significa potencial de hidrógeno y hace relación al nivel de acidez o alcalinidad que hay en nuestro organismo. Toda el agua, todo el líquido que corre por nuestro cuerpo
en el interior de las células se recomienda que esté neutro, que esté centrado. ¿Qué pasa si disminuye? Se vuelve ácido. ¿Qué pasa si aumenta? Se vuelve alcalino. El pH ácido da entrada a microorganismos como los hongos y los virus. Y si se vuelve demasiado alcalino, da entrada a los parásitos y a las bacterias. Entonces, si hay demasiados parásitos en tu cuerpo, te aseguro que esa zona de tu cuerpo está demasiado alcalina. Pero si tienes demasiados virus, gripes, constantemente te está dando alguna gripa, tu cuerpo está demasiado ácido. ¿Y por qué se va a desarmonizar el pH? Precisamente por la alimentación. Bebidas azucaradas llevan pH ácido. Alimentos enlatados llevan el pH hacia lo ácido. Demasiado azúcar llevan el pH hacia lo ácido. Entonces va a dar entrada a hongos y virus. Esta es la clave, el pH. Una tristeza, una ira. La ira va a llevar el pH hacia lo ácido. Una tristeza lo va a llevar más hacia lo alcalino. Características de lo ácido, características de lo alcalino. Vamos a mirarlas. El ácido, pH ácido, se va a relacionar más con la contracción muscular. Lo alcalino se va a relacionar más con la relajación muscular. El estrés contrae o relaja los músculos. El estrés obviamente va a contraer los músculos. Entonces el estrés es uno de los causantes número uno de que el pH se vaya hacia lo ácido. El solo inhalar y exhalar está cambiando el pH en tu cuerpo. Y no todo el pH va a estar siempre neutro. Es imposible. Pero en la medida de lo posible se requiere que el pH esté neutro. pH ácido se encuentra en el estómago, en los riñones, en la vejiga. Es necesario que allí esté demasiado ácido, en la saliva esté demasiado ácido. Pero nos referimos es al centro de las células, de todo el cuerpo, en general, que esté en 7.3. Si sube a 8 es demasiado alcalino. Si baja a 6 es demasiado ácido. Entonces aquí está la clave. Y con eso trabaja el biomagnetismo. Por eso podemos ver una emoción contenida, una tristeza, va a permitir que en ciertas partes del cuerpo abunden los parásitos y las bacterias. Una ira excesiva va a permitir que en ciertas partes del cuerpo abunde los virus y los hongos. Allí va a estar la clave. Entonces, ¿por qué enferma el cuerpo? Si lo miramos desde una parte más científica, el cuerpo va a enfermar por el desequilibrio del pH. Si tu pH se desequilibra, pues tarde o temprano va a aparecer una enfermedad. Y en la sociedad en la que vivimos, ya sea por el exceso de trabajo, el aire de la ciudad, el estrés laboral, la comida rápida que termina siendo lenta para digerir, todo eso va a llevar el pH hacia lo ácido. Por eso se recomienda una alimentación alcalina. Porque cuando tú empiezas a compensar, a tratar de comer más alcalino, estás llevando la acidez hacia lo neutro.
Por eso se recomienda alimentación alcalina. Pero aquí llegamos al gran pero, y es de que cuando las personas se van al extremo y la comida alcalina, demasiado vegetarianos, que se van hasta el extremo de ser veganos, más la meditación, más el yoga, más la tranquilidad, más la paz interior, todo eso termina de alguna forma debilitando el cuerpo. Empiezan problemas musculares. Entonces, los excesos siempre van a ser perjudiciales. Bien lo dice el budismo, el camino del centro es el que te llevará a mantener la armonía. Cualquiera de las dos orillas del río te van a afectar. Por eso en el budismo se trabaja el noble óctuple sendero, que termina siendo los 8 pasos para recorrer el camino del medio. Busca siempre mantener en el centro. Pero estamos en una sociedad que es imposible. Siempre vamos a ir a los extremos. Entonces, demasiado acidez o demasiada alcalinidad va a afectar tu organismo. En el año 1970, a finales de los 70, existió un científico llamado Richard Bronnier, quien escribe un libro, Principios de la terapia magnética, y desarrolla algo llamado la terapia magnética. La historia comienza porque los astronautas, al permanecer más de 2, 3 meses fuera de la gravedad de la Tierra, llegaban con ciertas enfermedades que ningún médico podía desarrollar, ni ningún médico podía tratar. Esas enfermedades eran debilidad muscular, agotamiento físico y algo en especial que era un acortamiento de los miembros. De las manos, uno de los dos se acortaba y de las piernas, uno de los dos se acortaba. La debilidad muscular y la debilidad general se trataba con medicamentos, pero no encontraban cómo volver a la normalidad alguna de las extremidades. Un pie se contraía tanto que parecía como si se encogiera. En el año 1958, el doctor Nakawaka acuña la expresión síndrome de deficiencia del campo magnético a este fenómeno de acortamiento de una de las dos extremidades. Y eso ocurre hoy en día. Tuvieron que dar con este científico llamado Richard Bronnier, quien empieza a hacer un análisis. ¿Qué existe fuera de la Tierra o qué existe en la Tierra que fuera de ella no haya? Y empezó a mirar y llegó a la conclusión de que hay 3 fuerzas que no se encuentran fuera de la Tierra. Una es la fuerza de gravedad, dos es la fuerza nuclear y tres es la fuerza magnética. Sin la fuerza de gravedad, el ser humano puede vivir perfectamente. Cuando el ser humano está en el vientre materno, cuando es todavía un feto, un bebé antes de nacer, allí no existe fuerza de gravedad y perfectamente puede vivir, al igual que la fuerza nuclear. Entonces, sin estas dos fuerzas, el ser humano puede existir perfectamente, pero no lo puede hacer sin la fuerza magnética. Entonces empieza a desarrollar lo que se conoce como la terapia magnética, colocando campos magnéticos en el cuerpo de los astronautas
Y el milagro ocurrió. El miembro que estaba más corto, la extremidad que estaba más corta, empieza a recuperar su tamaño normal. Y él permaneció mucho tiempo trabajando con la NASA, aplicando la terapia magnética a esos astronautas que regresaban del espacio. Ya sabemos que la debilidad muscular y la debilidad en general se recuperaba tomando vitaminas y con tratamiento médico, pero el acortamiento de alguno de los miembros no lo lograba hacer la ciencia médica, solamente el tratamiento magnético. Este señor empieza a desarrollar su terapia magnética y empieza a mirar si se pueden curar otros tipos de enfermedades, aparte de este síndrome de deficiencia del campo magnético, que repito, es un acortamiento de uno de los dos pies o de las manos. Esto producido por la falta de magnetismo. La Tierra tiene magnetismo. Al estar fuera de la Tierra, tenemos ausencia del magnetismo y eso termina afectando de esta forma nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si utilizáramos esta terapia magnética en otras enfermedades? Y empieza a exponer su teoría y la NASA le dice, qué pena, pero hasta aquí llega tu servicio con nosotros. Y lo despiden porque no les interesa que se dé a conocer otros tipos de terapia. A lo que él desarrolla y crea el libro Principios de la terapia magnética y se vuelve profesor de esta ciencia, de la terapia magnética, obteniendo muy buenos resultados. La terapia magnética básicamente se centra en lo siguiente. Un imán tiene dos polaridades, una polaridad negativa y una polaridad positiva. Nuestro cuerpo tiene dos lados, un lado derecho, un lado izquierdo. Cuando nosotros tratamos de mirar cómo quitar un dolor con un imán, vamos a utilizar el lado negativo, porque el lado negativo va a dispersar, el lado positivo va a tonificar. Entonces se empieza a mirar que si tú tienes un dolor, el simple hecho de colocar el lado negativo en la zona afectada va a disminuir el dolor. Pero si tú necesitas que la curación se dé más rápido, por ejemplo, una cortada, colocando el lado positivo, va a ayudar a que el cuerpo se recupere más rápido. Eso fue lo que descubrió Richard Brodinmeyer y lo entrega en este libro, en este tratado de los principios de la terapia magnética. Y empieza a enseñarlo en diferentes partes del mundo. Pero si nos ponemos a investigar, a ir un poco más allá, Richard Brodinmeyer no era el único que curaba con el magnetismo. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. En México, en el año 1988, un médico llamado Isaac Gois asiste a una de las conferencias realizadas por Richard Brodinmeyer y aprende lo que es la terapia magnética. Y aprendió básicamente esto. Observa cuándo necesita polo positivo y polo negativo. Coloca el imán y santo remedio. La persona se va a ir aliviando de cualquier dolencia, síntoma o enfermedad. Si lo sabes colocar. Pero el doctor Gois empieza a utilizar la terapia magnética en su consultorio de medicina científica. Este señor es médico graduado, médico científico, clínico, y empieza a poner imanes en el cuerpo y las personas se empiezan a curar. Un día, un día del año 1988,
le llega un paciente al doctor Gois, una persona con SIDA, y él empieza a ponerle el imán. Y el punto indicado para el imán, para colocar el imán a la persona con SIDA, era en el timo. Entonces le colocaba punto negativo, imán con la carga negativa hacia el timo. Y pasaron las semanas y la persona no mostraba mejoría. Entonces en su meditación, en su reflexión, el doctor Gois dice, ¿qué pasa? Porque todos los pacientes se curan con los imanes, pero este de SIDA no lo hace. Y cuenta que en uno de sus paseos matutinos empieza a reflexionar y le llega la idea de que nosotros somos imán. Tenemos un lado positivo y tenemos un lado negativo. Entonces, donde colocamos un punto negativo, va a hacer resonancia en alguna otra parte de nuestro cuerpo, un punto que va a necesitar la carga positiva para que haga ese ensamble magnético y empieza a hacer algo llamado un rastreo. Si yo pongo en el timo una carga negativa, ¿en qué otra parte del cuerpo se encuentra la positiva? Y empieza a colocar diferentes puntos, la parte positiva, y descubre el primer par. Par viene de dos. El primer par es el siguiente. Timo recto. En el timo colocó la carga negativa y en el recto colocó la carga positiva. Y empezó a hacer este trabajo colocando estos pares, solamente estos pares, por 3 semanas al paciente. Y ahí fue cuando ocurrió el milagro y el nacimiento de lo que hoy se conoce como el biomagnetismo. Bio de vida, magnetismo de colocar dos imanes para generar sanación. Cuando tú colocas dos imanes en puntos específicos, vas a armonizar todo el pH del cuerpo hasta encontrar lo que es la armonización del pH. Y esa fue la primera curación que el doctor Gois hizo. Logró curar el SIDA con imanes. Una enfermedad que aparentemente no tiene cura. El doctor Gois la trabajó en 1988 con muy buenos resultados. Al descubrir que el ser humano no necesita solamente una carga de magnetismo, sino que necesita la carga bipolar positivo y negativo, descubre lo que se conoce como el biomagnetismo y empieza a buscar un tratamiento para cada una de las enfermedades que se conocen hasta la fecha: tumor, cáncer, coronavirus, SIDA, etcétera, gripe, dolores de cabeza, migraña, miopía, artritis, reumatismo, arteriosclerosis, etcétera. Empieza a descubrir puntos pares para trabajar estas enfermedades. Hasta la fecha existen más de 300 pares biomagnéticos ya establecidos. En un lado se pone un polo negativo y en otro tiene resonancia con el polo positivo. Así nace el biomagnetismo. Terapia
que todo el mundo debería conocer, porque sería un pequeño botiquín que tendrías en la casa para ayudar a tus seres queridos. Pero ¿por qué funcionan los imanes? Vamos un poco más atrás. El magnetismo nace de Grecia. En Grecia existía antiguamente, en la ciudad de Magnesia, una piedra, un mineral que llamaba la atención a todos los turistas, porque era una piedra que todo lo metálico se adhería a ella. Y ahí viene la palabra magnetismo de la ciudad de Magnesia. Y desde allá empezaron a trabajarlo. Por allá en el año 1910 sale un personaje llamado Franz Anton Mesmer, que empieza a conocer los poderes curativos del magnetismo y él desarrolla lo que es la hipnosis utilizando magnetitas, piedras, para quitar dolores o ayudar a las personas a entrar en estados de trance mucho más profundos. El magnetismo desde entonces empezaba a tener resultados. En la actualidad son muchísimos los terapeutas que utilizan los imanes para armonizar el pH del cuerpo y especialmente profesionales en la salud. ¿Por qué profesionales en la salud? Porque quienes aprenden un curso de Reiki, limpieza de chakras, se van muy desde lo esotérico, desde lo abstracto, tratar de curar desde el movimiento de la energía. Los que son especialistas en la salud comprenden un poco más cómo funcionan los microorganismos en el cuerpo, entonces sienten cierta atracción por esta maravillosa ciencia del biomagnetismo, porque el biomagnetismo incluye la anatomía y el conocimiento científico, permitiendo que las personas que se capacitan como terapeutas tengan un conocimiento profundo de anatomía, porque es importante conocer dónde se encuentra el hígado, y aquí es donde va a marcar una brecha casi grande, enorme, entre los terapeutas de Reiki. Tú puedes saber Reiki y no necesariamente saber dónde se encuentra el duodeno, dónde se encuentra el hígado, dónde se encuentra el nervio ciático, dónde se encuentra el ciego y el contraciego. Pero el biomagnetista sí debe conocer básicamente de anatomía, porque te va a capacitar más a la hora de colocar los imanes. Muchas veces el dolor de cabeza, el síntoma se refleja en la cabeza, pero la causa puede ser una intoxicación en la sangre. Entonces, para el reikista o el practicante de tameana, no es tan importante saber dónde surge la sangre. Perfectamente el reikista puede decir la sangre nace en el corazón. Pues no, la sangre no nace en el corazón. Es allí donde va a marcar una gran diferencia entre el biomagnetista, que va a tener un conocimiento más científico del cuerpo humano, a un terapeuta energético. Si bien el biomagnetismo se complementa perfectamente con el Reiki o con la medicina científica, también se puede trabajar sin ninguna de las dos. Desde una experiencia muy personal, antes de aprender biomagnetismo, a mí me daba gripe, malestar general y me duraba hasta 15 días. Y cada vez que me daba gripe, me tiraba a la cama con fiebre y dolor muscular. Desde hace más de 2 años que aprendí el biomagnetismo, una gripe no me dura más de 2 días. Es algo así, casi que instantáneo. Se comprende, se ponen los imanes en los puntos indicados, automáticamente se armoniza el pH y el virus no tiene dónde hacer su cultivo.
Entonces no tiene dónde generar síntoma. Entonces la vitalidad se mantiene. El biomagnetismo empieza trabajando la parte física, pero empieza a trascender hasta trabajar la parte emocional y la parte mental. Tanto que existe biomagnetismo para adicciones, para esquizofrenia, para problemas de desórdenes mentales. Allí es donde empieza la gran importancia del biomagnetismo. ¿Cómo funciona el magnetismo en el cuerpo? Miremos una cosa. En nuestro cuerpo existe algo llamado energía electrostática. Digamos que hay electricidad. Las células se comunican unas a otras por medio de la electricidad. ¿Qué le hace el magnetismo a la electricidad? La va a direccionar. Es como si el magnetismo jugara fútbol con la energía, con la electricidad. La mueve hacia donde esté. Y eso se llama electromagnetismo. ¿Cómo se comunican las neuronas? Por medio de electricidad. Entonces, si hay pérdida de memoria, basta con colocar imanes en ciertas zonas del cuerpo, del cerebro, del cráneo, de la cabeza, para que haya nuevas conexiones eléctricas donde está dejando de producir electricidad, que hace que la memoria se pierda. Cuando tú conoces cómo colocar los imanes, basta solamente poner en algunos puntos para que la memoria empiece a funcionar a la perfección. Eso por un lado. En la actualidad, el biomagnetismo está siendo utilizado con éxito en España, en Argentina, en Perú y en México. Realmente en Colombia es poco conocido. En Colombia se conoce más lo que es Reiki, Tameana, terapia pránica, digitopuntura, acupuntura, pero la terapia del biomagnetismo está, digamos que apenas naciendo en Colombia y es igual o más efectiva que las terapias que te acabo de nombrar. Te lo digo desde conocimiento de causa. Llevo desde el 2001, 2002, conociendo todos estos sistemas de sanación y no pretendo desmeritarlos ni quitarles el protagonismo, ni al Reiki, ni a la acupuntura, ni a la reflexología, porque tienen gran validez. Pero el biomagnetismo, de todas las terapias que he venido aprendiendo casi de manera incansable, he descubierto qué es lo que más me ha funcionado y a las personas a las que les he hecho tratamiento. Anteriormente yo empecé haciendo masajes, masaje terapéutico, incluso antes de graduarme del bachillerato yo ya tenía cartón de masajista y a muchos de mis profesores de matemáticas, de tecnología, de física, pude hacerles algunas terapias de reflexología y masaje. Luego aprendí digitopuntura, acupuntura y los trabajaba con éxito. Pero cuando aprendí biomagnetismo, he visto grandes resultados incluso en el túnel del carpo. Personas que ya no podían levantar cosas con la mano porque inmediatamente el dolor hacía perder la fuerza y lo que tuvieran en las manos caía bruscamente al suelo. Con unas terapias que realicé, la fuerza regresó y pues de esto te estoy contando hace más de un año, la persona no ha vuelto a sufrir del túnel del carpo ni de las molestias generadas por esta enfermedad. Entonces te estoy hablando de algo con conocimiento de causa. Todo en la vida tiene polaridad, negativo o positivo desde el magnetismo, yin y yang desde la filosofía oriental, femenino y masculino, ácido y alcalino.
Cuando tú logras armonizar estas dos fuerzas que son contrarias, pero complementarias, es donde está el secreto de la vida y el secreto de la salud. En la ciencia lo conocemos como negativo y positivo. En la medicina, ácido alcalino. En la filosofía, yin y yang. Y en la vida, masculino y femenino. ¿Por qué aprender biomagnetismo? Si te interesa la vida, el biomagnetismo es una excelente opción, porque vas a tener casi que el conocimiento en tu casa y vas a necesitar solamente algunos imanes para hacer tratamiento, porque se puede hacer autotratamiento. Vas a necesitar un kit de imanes. Con 2 imanes tienes para empezar a hacer muy buenas terapias. Con un kit de 8 pares, más o menos, vas a tener todo lo que necesitas para tratar cualquier enfermedad. ¿Por qué aprender biomagnetismo? Si te interesa la salud, esa es una excelente terapia. Además, exige menor gasto de energía que cualquier otro tipo de terapia que exista, porque solamente vas a colocar los imanes y ya ellos se encargarán de hacer todo el trabajo. El Reiki funciona, pero hay muchas personas escépticas, que la energía, que no creen eso, que son puros cuentos de la nueva era, etcétera. Pero miremos un imán. Lo creas o no, en un imán hay magnetismo y se puede comprobar. La carga magnética de un imán es comprobable. Además, en tu cuerpo, especialmente en tu sangre, hay hierro. ¿Sabes lo que le hace el magnetismo al hierro? El hierro termina adoptando las propiedades del magnetismo. Ahora imagínate tener un imán por más de 20 minutos en tu cuerpo y la sangre está pasando por allí constantemente. Esa sangre se va impregnando de magnetismo y la va llevando a todo el cuerpo, armonizando, limpiando, protegiendo. Hemos enseñado biomagnetismo a médicos, personas que trabajan en la EPS, que de una forma muy discreta se los colocan a los pacientes mientras hacen la consulta. Y hemos escuchado muy buenos resultados de cómo en cuestión de minutos quitan una gripe. El malestar de la gripe desaparece en cuestión de minutos. Un dolor de cabeza baja en cuestión de minutos. Tratamiento para la diabetes, para la retención de líquidos, todo con imanes. Es decir, que si te interesa la salud, esta es una terapia indicada para que la aprendas. Existe un sistema complementario en el que se puede utilizar los imanes en el agua. Agua alcalina es colocar imanes en el agua que vas a beber, en el vaso que vas a beber, en la medicina, en los dolores, en enfermedades físicas, emocionales, mentales. Y recientemente se ha hecho en mascotas con muy buenos resultados. Quienes tienen mascotas, hemos tenido alumnos con mascotas que después de aprender el curso, especialmente en el segundo nivel que se enseña a poner imanes a las mascotas, perros y gatos, los testimonios han sido asombrosos realmente. Entonces se viene trabajando biomagnetismo en mascotas y se está desarrollando biomagnetismo en plantas.
Estamos organizando un curso, nuevamente que no lo dictábamos desde el año pasado, curso de biomagnetismo, nivel 1. Yo dicto el curso de biomagnetismo en 3 niveles, son más de 16 horas de formación en cada uno de los niveles, porque se enseña más de 300 puntos dónde colocar imanes, cómo tratar cada una de las enfermedades, cómo hacer un rastreo y cómo colocar imanes en cada una de las zonas del cuerpo para cada enfermedad. En el nivel 1 se enseña a trabajar toda enfermedad física. Se enseña a hacer el rastreo, se enseña a hacer toda la terapia después de aprender biomagnetismo nivel 1. Sales con todo el conocimiento para montar tu consultorio y trabajar allí con los imanes. Simplemente la persona se acuesta, tú le haces una evaluación y empiezas a mirar dónde poner los imanes. Todo eso se enseña en un primer nivel. Se enseña un poco de anatomía. Es importante que conozcas lo básico del cuerpo. Se enseña a fortalecer el sistema inmunológico. Todo eso se trabaja en un primer nivel. En el segundo nivel se enseña biomagnetismo para trabajar con mascotas y especialmente la parte emocional. En un primer nivel se enseña a hacer sanación a distancia con imanes. En un segundo nivel se enseña a trabajar la parte emocional, tristezas, angustias acumuladas, nostalgias, iras, agresividad con imanes y las enfermedades relacionadas con lo emocional. Y a trabajar, a ponerle imanes a las mascotas, especialmente a perros y a gatos. Y en un tercer nivel se enseña a trabajar más lo que es la parte espiritual, enfermedades que son más desde el ámbito de la brujería, y se enseña algo conocido como magnetismo al cerebro, estimulación magnética transcraneal, cómo aumentar las habilidades mentales y cómo sanar las enfermedades exclusivas del cerebro. Todo eso en el tercer nivel, cada uno cuenta con más de 16 horas de formación y se hace todo un seguimiento después del curso y encuentro de práctica posterior a la información. Incluye el primer nivel, incluye imanes, incluye certificado como un diploma y un manual inédito, exclusivo que escribí con toda la información. Cada nivel incluye certificado, manual e imanes. Lo vamos a dictar el fin de semana, el segundo fin de semana de septiembre, para quienes estén motivados, motivadas. Este es un gran curso que hay mucho, mucho por aprender, tanto desde la integración, porque es biomagnetismo integral, se integra medicina natural, cómo dejarle al paciente ciertas tareas, medicamentos naturales para que vaya practicando a la par de tratamiento que tú le vas haciendo. Así que si esta información resuena contigo, te invito a que aproveches esta oportunidad. Nivel 1 no se volverá a dictar hasta el otro año. Ya este año prácticamente se acabó y ya tenemos listos todos los cursos de este fin de este resto de año. Así que si te animas, eres bienvenido, bienvenida a esta maravillosa información. Créeme que hay mucho por aprender, muchísimo por estudiar. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud referente a esta información? ¿Queda todo claro?
Muy bien. Buenas noches, Jason. Hola, Tengo ¿cómo estás? bien, muchas gracias. Qué Eh, bueno. tengo una pregunta. El curso es presencial, ¿cierto? El curso se puede hacer presencial o virtual. Toda la información se entrega tanto de forma presencial o virtual. Ah, ya. Bueno, tenía esa duda. Muy bien. Alexandra levantó la mano. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Hola, buenas noches. Bueno, mil gracias por esta charla tan interesante. Quería hacerte una pregunta. Bueno, con relación, mi madre es una mujer de 86 años y bueno, y con su tema de sus olvidos, de su estado de ánimo, ¿se le puede hacer un trabajo de biomagnetismo? Se le puede hacer un trabajo de biomagnetismo, no para recuperar la memoria, pero sí para que el proceso de olvidar sea más lento. Se pueda sostener allí en el punto en el que se encuentra mucho más tiempo. Correcto. Y para la parte también de mejorar su ánimo, ¿cierto? Se puede hacer. Se puede hacer, claro. El biomagnetismo empieza trabajando a nivel celular, tanto del cuerpo físico como del cerebro, y luego va pasando a partes emocionales. Cuando hay personas que sufren tristezas, que pierden el sentido de la vida, el magnetismo empieza a activar esas zonas que se van adormeciendo con muy buenos resultados. Correcto. Bueno, mil gracias. Si tú me pasas como luego tu dirección donde poderte pedir una cita, me gustaría mucho. Muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Tú cómo te diste cuenta de esta conferencia? Yo estoy en el proceso de tu mejor versión y ahí nos llega toda la información y estoy en el grupo de magia y misterio. Perfecto. Entonces en el grupo de Magia y Misterio me escribes, buscas quien está escribiendo allí, pasando la información, me das un mensaje por el interno y te comparto todo con detalles. Correcto. Muchísimas gracias. Con mucho Muchísimas gusto. gracias. Bueno. Deseo entonces que tengan una muy feliz noche, bonito descanso, que puedan dormir perfectamente. Este video, si lo estás viendo en YouTube, te recomiendo que lo compartas. Puede haber personas que les interese esta información. Les agradecería mucho que descansen. Claro que sí, lo compartimos. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz descanso.